Bien, gracias. Me alegro mucho. A ver quién más tenemos por acá, además de Freddy. Tenemos a Joana García, Eder Andrés, John Hernando, perdón, Juan Carlos Zapata, Juan Pablo Castaño o Castano, Lady Paola Ángel, Mónica Andrea López y Sebastián Manco. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Cuéntenme. ¿Los escucho? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Cuéntenme. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, profe, efectivamente yo fui la que le escribí esta tarde porque no encuentro la actividad. Usted me dice que no la ha subido. La actividad parece que desarrollar esta semana y pues ya estamos a ¿Tú me miércoles. mencionas cuál actividad? A ver. La de la semana 2, De profe. acuerdo. Semana 2, unidad 3 y 4, tenemos actividad de aprendizaje 2 y evaluación, ¿cierto? Y en la otra, la actividad de aprendizaje número 6. Okay. Permíteme acá, vamos a observar. Aquí está la plataforma. Vamos a una revisión. Todo puede pasar, no estamos exentos a nada. Entonces, eso estaría en la unidad 3 y 4. Semana 2. 3. Semana Sí. 2, unidad 2. Semana 2, unidad 2. No, señorita. Semanas, acá arribita, mire, 1 y 2. ¿Ya lo observó? Sí. Bueno, pero mire la siguiente, profe. Mire la siguiente. La semana estamos a 7, profe. Permíteme y nos ubicamos. ¿Listo? La primera semana tenemos unidad 1 y unidad 2. Exacto. Las actividades son la prueba inicial y el foro de discusión, que son las actividades que están acá ponderadas. ¿Cierto? Sí, del 29 al 4. Sí, semana 2, unidad señor. 3 y 4. Sí, señor. Actividad de aprendizaje 2 y evaluación 1, ¿cierto? Sí, señor. Entonces va del 5 al 11. Ok, Sí, entonces aquí tenemos la actividad de aprendizaje 2 y la evaluación. Entonces, Sí. nosotros vamos a ubicar hasta aquí, hasta el momento, debemos de haber visto o encontrado por lo menos 1, 2, 3 actividades, ¿cierto? Vamos a buscar las 3 actividades. Unidad 1, tenemos la prueba inicial y efectivamente el foro. Sí. Unidad 2. Solamente tenemos nuestro No hay ni está ni el parcial ahí y tampoco Amiga, está el parcial. permíteme y te voy explicando, ¿sí? Regálame la palabra. Aquí en la unidad 2 estás observando efectivamente el objeto virtual de aprendizaje. Unidad 3. A ver que está cargando. Un segundo. Unidad 3 tenemos la tarea, ya sería la tercera. Unidad 4. Estaremos encontrando la evaluación. Luego entonces está completo. Revisamos. O sea, la tarea es la de la unidad 3. Sí, amiga mía, mira, observemos nuevamente nuestro plan estratégico, ¿sí? Listo, profe. ¿Y dónde podría encontrar el parcial? Es la evaluación 1. Unidad 4. Y está, por eso es que yo quiero que se enfoque con el plan estratégico. Tenemos unidad 1 y unidad 2. Sí. Esa está para la primera semana, ¿cierto? Sí. Para estas 2 unidades vas a tener solamente 2 actividades de aprendizaje. La primera, que es una prueba inicial, que la que yo menciono y estipulo siempre para todos ustedes, que tengo presente como si fuera cómo llegan al programa, ¿verdad? Perdón, cómo llegan a la asignatura y posteriormente cómo salen, de acuerdo a todas las actividades. Esta es una actividad que yo doy porcentaje. Sí, generalmente apoyo a los jóvenes cuando lo necesitan, digamos un 280, entonces para poder pasar mínimo un 3, entonces se le brinda un apoyo en ese momento. Eso lo hago yo, su docente, Jonathan Bertel Castro. Es una forma autónoma de hacerlo. Si usted lo hizo, pero no necesita, pues la verdad no lo sumo, ¿sí? Pero solamente las personas que lo necesitan. Entonces, sí, hago esa salvedad. Aquí dice claramente, sí, semanas, primera semana, unidad 1 y 2. ¿Listo? Sí. Entonces, encuentras actividad de aprendizaje desde la unidad 1 a la unidad 2
vas a encontrar las actividades de aprendizaje, ¿cuál? La prueba inicial y la actividad de aprendizaje número 1. Entonces, revisamos unidades que vemos acá arriba en las pestañas, unidad 1 y 2, ¿cierto? Unidad 1, efectivamente, vamos a encontrarla. Aquí automáticamente en esta unidad encuentran las dos actividades. ¿Listo? Estas dos actividades son las que están acá. Ok, ya entiendo, perfecto. Vale. Muchas gracias. Ahora, unidad 3 y 4, a sus órdenes. Tranquila, esto es solamente como para orientarnos un poquito y ir familiarizándonos con la navegación del plan estratégico que observamos nosotros versus lo que se visualiza en las unidades. ¿Listo? De pronto tú la esperabas aquí, en la unidad 2, que es lo que logro entender. Me disculpará si estoy equivocado, ¿sí? Pero ellas se encuentran acá, desde la unidad 3, como menciona acá, semana 2, ¿cierto? Tenemos unidad 3 y unidad 4. Semana 2, unidad 3, unidad 4. Las actividades y la evaluación. Entonces, de la unidad 3 y la unidad 4 estará estipulada esas dos actividades. Unidad 3, efectivamente vamos a encontrar nuestro objeto de aprendizaje y la actividad que estaba mencionando. Y en la unidad 4 vamos a encontrar nuestra primera evaluación, la que tú estás llamando la evaluación parcial. O sea, el primer parcial es del 25%, es hasta acá. ¿Listo? Ok, sí, señor, muchas gracias, ya entiendo. Vale, vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, entonces proseguimos. En el transcurso de todo este tipo de ejercicios que nosotros realizamos, abordamos, trabajamos en particular, es importante, primero, reconocer las situaciones que están sucediendo. Por lo menos a mí, en mi parte, pues, me sucedió un inconveniente muy personal la semana pasada, por lo cual no pude tener una conectividad certera con internet y poder realizar en la fecha estipulada en el cronograma, que siempre está acá, ¿verdad? Que en los avisos siempre se envía, que está activado para la primera semana, ¿cierto? Aquí lo vemos nosotros, semana 1, se visualizó y encontramos nosotros la temática correspondiente con la que se conversa, se estipula, se socializa para usted. Listo, y las actividades que están aquí correspondientes en para esa semana que ya transitó, que fue la semana, nuestra primera semana, ¿cierto? Que fue a mediados de 28, por ahí, ¿sí? El 28. Entonces inició el 28 y la sesión que fue el 31. Esta sesión fue la que se recuperó y la que yo les monté posteriormente en la plataforma, explicándoles inicialmente, dándoles su bienvenida en este curso y las actividades correspondientes a esto fue lo que se socializó, se conversó, se les expresó y se les dejó explicadito en ese video. Ahora, en esta segunda semana que vemos acá, ¿sí? Aquí va a corresponder lo siguiente. Este es todo el mismo protocolo a realizar generalmente cuando nosotros estamos muchas veces ingresando a la plataforma, nos orientamos primero con el plan estratégico, ¿sí? Porque muchas veces el plan estratégico nos estipula de manera general todo lo que vamos a ver. Pero en el aviso de la semana, en este caso de esta segunda semana, nos muestra de dónde a dónde va la semana, las temáticas correspondientes y las actividades que van a estar ahí presentes, ¿cierto? Que van a estar estipuladas y abiertas, e incluyendo la fecha de nuestra sesión sincrónica. Aquí, ¿cómo logramos observarlo? Pues ahí está. Listo. Entonces, las temáticas a visualizar, a observar hoy, ¿verdad? Y a comenzar a discutir un poco son análisis sintáctico del compilador y la fase de síntesis como tal, que tiene el compilador como tal. Conceptos orientados a lo que es la teoría de gramática, procesamiento dirigido por la sintaxis, teoría de reconocedores del lenguaje, a lo que se denominan reconocimientos descendentes, reconocimientos ascendentes. Aspectos directamente relacionados a lo que es la generación del código intermedio y la generación del código de bajo nivel dentro de un compilador. Bueno, normalmente, y como es de costumbre y es la primera herramienta utilizada por nosotros para
Abordar las temáticas es nuestro módulo de aprendizaje, que es el módulo de creación de lenguajes de programación que está aquí. Es un PDF, yo lo voy a abrir porque este es el módulo guía que vamos a trabajar nosotros. ¿Listo? Y que siempre vamos a ir abordando. Voy a minimizar y sigo con la navegación. Aquí en la primera unidad, ¿cierto? La que ya estuvimos dialogando un poco, usted va a encontrar para darle solución y abordar cada una de las actividades pendientes en esa semana, fueron, recordando un poquito, aquí en la vista general, aborda lo que vamos a ir visualizando nosotros y el objetivo que tenemos pendiente. A abordar como tal los recursos de aprendizaje, que son simplemente recursos de apoyo. A diferencia de tener nuestro módulo, también están estos recursos de apoyo seleccionados por su docente, especialmente para ir complementando aspectos que vamos desarrollando nosotros en este curso de las sesiones. ¿Sí? El logro esperado, que obviamente ese es el cumplimiento del objetivo, el objeto virtual de aprendizaje y las actividades. Posterior a este, se aborda la segunda unidad, todo esto enfocado a nuestro ¿qué? A nuestro módulo guía, donde se visualiza el contexto de lo que es el análisis léxico. Nosotros hoy vamos a tomar un poquito más sobre análisis léxico, ¿verdad? La temática enfocada a lo que son autómatas finitos, expresiones regulares e introducción al análisis sintáctico, ¿ok? Para poder abordar todo este tipo de conceptos. Vamos a ingresar, vamos a ir tomando conceptos, conocimientos relacionados también con la unidad número 3, sobre el famoso análisis sintáctico del compilador. Y de esta manera estaríamos acoplando gran parte de la temática que se debe visualizar, contextualizar, ¿verdad? Y comenzar a trabajar a partir de hoy versus el módulo que tenemos nosotros, nuestro módulo guía. Bueno, déjame un segundo acá. ¿Ustedes logran observar el módulo? Acá sí. Ok, sí lo estaba observando. Yo estoy compartiendo en pantalla el módulo. Sí, es ¿Listo? correcto. Ok, aquí vamos. Bueno, nosotros estuvimos dialogando un poco sobre la primera unidad y la segunda unidad, ¿sí? Donde abordamos el análisis léxico, sus aspectos fundamentales, ¿sí? Todos esos aspectos que tienen que ver sobre el compilador y esa fase de análisis del analizador léxico, buscando prácticamente estipular toda la ilustración del contenido, la estructura que debe tener frente al código fuente, ¿verdad? Aquellas funciones que están directamente relacionadas, permitiendo hacer esa revisión del código como tal del programa fuente, en este caso, versus lo que nosotros queremos observar, que es dividiendo todo lo que era ese código en particular frente a un diseño sencillo y mejorar todo lo que queremos ver nosotros. Es decir, tratar de incorporar esos elementos que son los patrones y los lexemas. Nosotros aquí básicamente abordamos todo lo que tenemos que reconocer como son la tabla de símbolos. Esa tabla de símbolos donde nosotros identificamos cada símbolo que me va a permitir a mí familiarizarme con las instrucciones que se desarrollan, ¿verdad? Y que mi lenguaje de programación o mi código lo va a interpretar, ¿ok? Entonces, en ese tipo de aspectos, realizo nuevamente el mismo ejemplo que mencioné en la sesión 1, ¿sí? El lenguaje de programación, de un lenguaje de programación cualquiera que tengamos nosotros y que va a tener integrado un compilador. Ejemplo, Java, ¿cierto? Java tiene un compilador, Java es un lenguaje compilado. A diferencia del otro lenguaje que algunos conocen en programación web, que es PHP, que es un lenguaje interpretado. Son dos tipos de lenguaje diferentes, ¿sí? Cada uno tiene un conjunto de símbolos diferentes para poder ser identificado, reconocido por la máquina y poder ejecutar así la actividad o la tarea que yo estoy solicitando. Entonces, ese Profe, conjunto de símbolos, dígame. perdón. ¿Estás mostrando solo El módulo, estoy en la página unidad 28. 3? Ah, no. Solo se está No, viendo estoy como tu retomando un página. poco la unidad 2. No, profe, es que no se Es ve, que se ve no se la ve, está, página, la plataforma de la universidad como tal. No estás estamos viendo viendo Ah, solo, las. ok. está compartiendo Y, la página web y no el módulo. y pues yo estaba viendo los links de las lecturas, y la lectura 1 y la lectura 2. Una dice Service Unavailable y la otra dice página no encontrada. ¿En cuál? Ahora me lo muestro. Regálame un Sí, segundito. No, dale. no vamos a saltarnos de eso. Listo.
Listo. Ahora me la muestro. Para revisar ese tipo de enlace. Mira, que esto es lo que estoy Profe, compartiendo ahora ahora sí. mismo. ¿Listo? Ok. Ok. Bueno, qué pena, ¿no? Menos mal que están atentos ahí. Yo no me hubiera hablado toda creyendo que estoy Sí, mostrándoles sí. el módulo. Qué pena. Bueno, Cuando empezaste ya eh, como con el tema, yo dije, no, creo que no. muchas gracias. Listo. Entonces, abordando lo que le estaba mencionando, ya retomando un poquito sobre el concepto de lo que es la etapa que buscamos nosotros en un compilador, que es el analizador léxico. ¿Sí? Es como ir revisando los lexemas, ir revisando esos patrones frente al desarrollo, al montaje de las instrucciones. Entonces, nosotros aquí en este espacio van a aparecer aquellos conceptos de nueva tabla de símbolos, como lo vemos acá. Cuando usted está desarrollando, usted comienza a interpretar ese tipo de símbolos para ir reconocer, para que tu lenguaje lo reconozca o tu entorno de desarrollo. ¿Listo? Entonces, cuando esto sucede, ya tú estás utilizando prácticamente las palabras reservadas y aparece el concepto de lo que es un autómata. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para que, o mejor dicho, no nosotros, porque ya esto está estipulado, ya esto está desarrollado, ya esto existe, y la forma como funcionan los compiladores, ¿verdad? ¿A través de qué? Del diseño estipulado de lo que se denominan autómatas finitos o máquinas de estado finito. Estas máquinas permiten reconocer, ¿verdad? Todos esos símbolos, esos lexemas, esos operadores a través de un modelo matemático. Esto es simulado, ¿sí? Prácticamente lo que hace es utilizar una cantidad de estados estipulados para poder reconocer un conjunto de estados finitos de aceptación o puede ser de rechazo. Todo depende de qué, de la lógica que va a tener este autómata. Nosotros aquí debemos haber visualizado los siguientes ejemplos. Aquí, en esta lectura, aparecen unos ejercicios de unos autómatas finitos que valida las ciertas cadenas 0, 1, 1, 0, 1. A esto se le denomina una cadena. Se observa si la cadena es de aceptación o no es de aceptación. Entonces, la forma para poder interpretar todo autómata finito es reconociendo la existencia de un conjunto de ¿qué? De símbolos de entrada, un conjunto de estados. ¿Y cuál sería esa representación de cada estado según lo que yo quiero interpretar? En este caso, el estado S1 me estará identificando un número de unos impares. S2 me estará representando que entra un 0. S3 me estará representando que un número de unos par. Es decir, que cuando llega S3, los números que están visualizados ahí son pares. Y el estado inicial, que es reconocido como S sub 0. ¿Sí? Entonces, el estado de aceptación, que para este ejercicio que vemos acá, 0,1, ¿verdad? En mis símbolos para poder identificarlo, es estando en S1, ¿sí? Que el número de 1 sea impar. Entonces sucede lo siguiente, en la representación del siguiente diagrama, que esa es la forma como trabaja nuestro compilador, ¿verdad? A partir del análisis léxico, interpretando que esos lexemas, esos símbolos, esos patrones realmente se cumplan, lo abordamos de la siguiente manera. Aquí tenemos una representación de estados para el ejemplo 1 que vemos acá, ¿sí? Como lo vimos acá, ahí en la aceptación S0, S1, S2. El estado de aceptación es S2 en este caso, porque tiene dos circunferencias. Esto es lo que me está indicando. Listo. Esta es la forma como nosotros representamos un ¿qué? Una máquina de estado finito, un autómata, mediante el cual reconozco yo un conjunto de cadenas, caracteres, ¿sí? De así que van a estar representados. Un ejemplo de esto muy sencillo. Si yo tengo una instrucción igual, por ejemplo, si estoy diciendo que la variable X voy a definirla entera, pero al asignarle un valor, le estoy asignando que tiene 3,23. Eso será correcto, el compilador lo va a revisar y se va a dar cuenta que ahí la variable que se está capturando no es entera, sino que real. Entonces debería validarlo. Lo mismo sucede con estas cadenas. Él va a decir, ok, primero revisa que la primera palabra, la primera letra, el primer carácter, cumpla con lo solicitado. En este caso, él me va a validar este ejemplo, representando un diagrama del estado para el primer ejemplo. Bueno, vamos a ver si es este ejemplo que está acá. 0, 1, 1, 0, 1, ¿cierto? Va a tener este conjunto de estados. Tengo S0, S1, S2 y S3. Ah, no, qué pena con ustedes. Es este que está aquí. Listo, él solamente va a llegar, ¿sí?
su estado de aceptación, que es este que está acá, estado de aceptación S1. S1 es que el número de unos sea impar. O sea, que cada vez que salga un 1 sea impar. Sale un 0, pasa a el siguiente estado, a S1. Sale un 1, pasa a su estado de aceptación, que es S2. Está acá, es decir, 0, 1, significa que es que el 1 es impar. Si salió 0, pasó a S1 y se repite otro 0, va a quedar aquí. Por eso se escucha, perdón, no, se identifica esta flechita acá como un bucle, ¿sí? De que va a comenzar, ahí se va a quedar hasta que salga un 1 para pasar al siguiente estado. Entonces comienza a repetir 0, 0, 0. Puede tener la cadena 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta que salga un 1 pasa a ser aceptado. La cadena S sub 0, estando en el estado inicial, si en el estado inicial sale un 1, automáticamente lo acepta porque es un solo elemento que se está representando en este caso y es impar, ¿cierto? Pero si sale un 1, significa que es par, no va a quedarse en este estado de aceptación, sino que pasa a un siguiente estado. Apenas que pase 1, 1, 1 y 1, tengo impares, ¿verdad? Llega aquí y se acepta. Si sale un 0, se queda en este estado, porque aún en esa cadena que está reconociendo son 3 unos, ¿cierto? Son números impares. Sale un 1, entonces ya no tiene 3 unos en la cadena que está reconociendo, sino que va teniendo 4, por eso pasa al estado S3. ¿Listo? Apenas que sale un 0, se queda ahí. Se queda ahí. Si sale un 1, entonces ya no tiene 4, sino que tiene 5. Y 5 unos en la cadena es que es impar y se mantiene acá. Entonces, esta representación de este diagrama que veo acá, de este autómata finito, sí me está reconociendo, ¿verdad? Para la aceptación de qué? Solamente, ¿de qué? No vemos acá, de números impares, ¿cierto? De unos, perdón, números de unos impares. Es eso lo que me está mostrando a mí. ¿Listo? Profe, pero entonces, ¿en qué momento, si es un autómata finito, terminaría el ciclo? O sea, ya vimos que el sistema puede En el recorrer estado de cualquiera de los dos aceptación. caminos, ¿cierto? Ah, Sí, cuando llegue a un estado de aceptación, o sea, prácticamente exactamente. al Ese que es uno el está final, ahí buscando. finaliza. Sí, señor, exactamente lo que se busca, la meta. Ah, correcto, sí, señor. Yo he visto también que también lo hacen con letras, con A y B. Exactamente. También es Entonces ya te das correcto, cuenta ¿cierto? que ya Pues lo llevamos simplemente a usa una caracteres. combinación de dos. Sí, señor, claro. Muchas veces puede ser de 2 o de 3 o de 4. Todo depende de lo que tú estás tratando de solucionar. Por ejemplo, el semestre pasado unos muchachos hicieron un autómata, ¿sí? Bueno, en ese caso, en ese momento lo dejé libre. Hicieron un autómata bien chévere, bien interesante, que permitía reconocer las palabras reservadas que tenía en este caso, básicas, obviamente, ¿no? De las palabras reservadas que tiene Visual Basic. ¿Sí? Visual Basic es un lenguaje de programación que se trabaja con Microsoft. Visual Basic, Visual.net, Visual Studio C#. ¿Sí? Entonces, reconocer ciertas características, estos caracteres, para que te permita que ¿cómo se llama? Que una instrucción, pues, fue correctamente escrita, ¿ya? Para que nuestro compilador, nuestro lenguaje de programación la interprete, ¿verdad? Ahora sí, la pasa a interpretarla y se la traduce ¿a quién? A la máquina, al computador. Entonces, a partir de ahí es que se genera el famoso código de bajo nivel. O sea, que traducía a cualquiera de los idiomas de programación. Así es. Miren que le quiero decir algo. Cuando siento un compilador, no, solamente para .NET, para C#. O sea, en este caso solamente para él, porque hizo una tabla de símbolos solamente para eso. Y cuando se identificaba, pues lo programaron y simplemente reconocía las cadenas que se estaban identificando. A partir de ahí se rompe la lógica de lo que es, por ejemplo, la interpretación de un código ensamblador. Por ejemplo, acá en la primera unidad, voy a devolverme un poquito, yo les estuve mostrando cómo pasamos por el árbol, ¿cierto? Este árbol que identifica el léxico, ¿sí? ¿A través de qué? Entonces, aquí para que este árbol identifique el léxico, aparecen el lenguaje propio digamos, de ensamblador, de ensamble de máquinas, que es prácticamente un uso de un inglés muy técnico, ¿sí? Un inglés, ¿cómo me explico?
es un inglés básico, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, move, que ese es prácticamente como la palabra resumida de move, de mover, move, ¿sí? Y add, de adicionar. Entonces, es prácticamente es esa identificación. Y aquí estamos trabajando con ¿qué? Con los registros del computador, ¿sí? Netamente me está indicando dónde debo de mover a esa variable llamada ID3, en qué registro, en el R1. Lo voy a almacenar. ¿Ya? Eso es lo que se ve aquí prácticamente. ¿Cómo sucede? ¿Cómo le estoy indicando yo a la máquina, al computador, a través de qué? De este árbol representado, ¿verdad? Con, con este estilo genérico, ¿sí? Para ir representando cada reconocimiento de estos lexemas. Entonces, ¿qué vemos acá? Que va de izquierda a derecha. Suma, le va a igualar, ¿verdad? ¿Qué va a igualar? Entonces, no va a pasar con el operador, sino que va a igualar al último más el penúltimo. Eso, en pocas palabras, es cómo estaría funcionando este árbol como tal de operación, dándole una prioridad ¿a qué? A las variables primero identificadas de asignamiento, como lo vemos acá. Entonces, esto que tú ves aquí, TEM1 igual a ID2 más ID3, esto que está acá, tú lo vas a comenzar a trasladarlo ahora ¿cómo se llama? A esta operación que estábamos visualizando nosotros acá, para el automata finito. Entonces, ya aquí comenzamos a traducirlo. Entonces, lo que hago es reconocer los símbolos que están ahí, estipulando esta tabla como tal de sus caracteres especiales, los va a reconocer de que realmente son caracteres especiales y hacen parte del lenguaje como tal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la máquina lo identifique. Entonces, automáticamente los pasa al siguiente estado. Él solamente te va a reconocer que tenga esa barra, por ejemplo, es decir, ok, yo voy a reconocer que lo que me está diciendo es una palabra reservada que sea move, M-O-V. Entonces, se pasa acá el estado, si pasó una M, pasó acá. Si pasó cualquier letra diferente a la M, se queda por aquí. Pero después de la M, ¿qué necesito yo? Una O, ¿verdad? Entonces pasa al siguiente estado. Aquí no sería una aceptación, sino un estado siguiente. Cualquier letra que salga adelante se queda ahí. Entonces, como está registrando la M y la O, aquí donde tenemos el 0 y el 1, entonces, ¿qué estará faltando? La V, ¿cierto? Para decir move. Entonces, para que reconozca y acepte esa palabra como tal, aquí debió pasar por lo menos una V. Y este 3 se volverá a su estado de aceptación, porque lo vemos que surge la cadena M-O-V, move, y sería su estado de aceptación. Puede salir cualquier otra letra, lo que sea, se va a quedar ahí, pero ya logró su estado de aceptación. Listo. Si sale, se sale aquí o pasará al otro. El autómata lo que se encarga, o esta máquina prácticamente, es de reconocer las palabras reservadas muchas de las veces. Listo. Y no tanto las palabras reservadas, sino que la instrucción sea correcta y aceptada. ¿Por qué? Por el lenguaje de programación. En ese consiste lo que es el autómata como tal. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, en todo caso, luego de hacer esto, nosotros lo que hacemos es ahora una matriz ¿de qué? De transiciones, de cuáles son esa matriz de transición me indica a mí cuáles son los distintos traslados que tenemos nosotros en nuestros estados. De S0 a S1, de S1 a S2, de S2 a S3, ¿cuáles son, de acuerdo a mi autómata, cuáles fueron esos estados que salieron? Entonces, con base a esos estados que salieron, yo comienzo a generar esta máquina. ¿Cuáles son los estados que yo tengo? El 0, el 1, el 2 y el 3. Listo. ¿Cuáles son mis entradas? 0 y 1. ¿Sí? El del 0, ¿cuáles son en ese sub 0? ¿A dónde puedo pasar yo? A 1 y a 2. Yo no puedo pasar a ese 3 estando en 0. Entonces, esos serían los estados. Entonces, cuando sale un 0, ¿a dónde pasa? Al primer estado. Cuando sale un 1, llega al S2, que es el estado de aceptación, como lo vemos aquí. Ahora, estando en ese 1, ¿cuáles son los estados que puede pasar? O quedar en 0 o pasar en 1. Entonces, cuando está en 1, en ese 1, el 0 se queda en ese 1. Cuando pasa un 1, entonces pasa automáticamente aquí a S2, al estado de aceptación. Mire que yo estoy reconociendo con esta matriz de transición la transición, el movimiento, el traslado, ¿verdad? Que tiene cada estado de esto frente a los demás estados. Es eso en lo que consiste la matriz de transición. Y de esta manera podemos ir nosotros desarrollando ejercicios y formulando, interpretando cada uno de todos estos ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos otro, que tengo mis símbolos de entrada 0 y 1, pero mis estados ya van a ser diferentes.
Entonces yo voy a reconocer una problemática cualquiera, X o Y, que se vaya a tener para reconocer en un lenguaje de programación, ¿cómo sería esa aceptación, ese conjunto de estados que pueden ser aceptados? Entonces aquí tengo los estados CPUP, CPUI, CIUP, CIUI. ¿Sí? Este me va a indicar algunos estados en particular de salida. Por ejemplo, cuando está en el primer estado, que vemos allá, el CPUP, indica que ceros pares, unos pares. ¿Sí? Que va a recibir ceros pares y unos pares. Solamente se va a poder estar en ese estado cuando son así, ¿cierto? Entonces, CPUP, CPUP. ¿Se bloqueó esto aquí? Aquí está. CPUP. Para él, aquí en este estado, solo va a permitir ceros pares. Ceros, el cero, si sale un cero, pasa a CIUP. Y para volverse acá, salgo acá, CUP. Entonces, tantos ceros pares tengo ahí, tengo dos ceros, significa que es par, ¿cierto? Lo mismo pasa con los unos, pasa acá y se devuelve, solamente unos pares y ceros pares y unos pares. Para este estado, CUP, ¿cierto? Entonces, yo voy a verificar que, pero miren que esto me dice ceros pares, unos pares. Entonces, es que se cumpla la condición que me está indicando ese estado, para poder decir que se puede dar una transición o no. CPUI, CPUI, ¿dónde está? CPUI, ceros pares, unos impares. Ceros pares, unos impares. 0, 0, tapar, ¿verdad? Y un 1 enseguida es aceptado. ¿Ya? Entonces, es importante también reconocer cuál va a ser siempre mi estado de aceptación, porque de un estado cualquiera puede salir cualquiera de los dos entradas que pueda tener. Profe, sale la siguiente pregunta, ¿y yo cuántas entradas puedo tener? Pues los símbolos de entrada pueden ser 0, 1, 2, 3, o en el caso A, B, C, D, lo que tú decidas, lo que tu problema te esté pidiendo, ¿sí? En este caso lo estamos representando como reconocimiento de símbolos con números, ¿ya? Esto es más que todo de ejercicio, de ir visualizando. Igual hay una herramienta, si no estoy mal, de pronto este es el link que no está saliendo, donde les estoy compartiendo un enlace que tiene que ver directamente con JFlaps. Sí, que es una herramienta para poder desarrollar, hacer ejercicios de este tipo de transiciones que tenemos nosotros con los autómatas finitos. Los autómatas se dividen en finitos y determinísticos, ¿ya? Y otros que son no determinísticos. Significa de que no van a tener una determinada condición de aceptación, sino que va a tener más de un estado de aceptación. Sí, entonces a partir de ahí es que ya nos damos cuenta que todo esto comienza a tener una mayor complejidad, pero tranquilo, todo esto ya prácticamente está establecido, sino lo que hacemos es reconocer cómo funciona un compilador hoy en día y cómo trabaja en mi lenguaje de programación X o Y que yo esté utilizando. Es decir, con esto nosotros lo que hacemos es reconocer esa existencia interna que sucede ¿dónde? Desde el lenguaje de máquina. ¿Ya? Listo. Las expresiones regulares, pues ya es la definición a través de qué? De la simbología que yo puedo tener, por ejemplo, el símbolo vacío, el que me define una palabra, el que me va a identificar un conjunto formado por tal tipo de símbolo. Entonces, a partir de ahí yo digo, estoy trabajando, aquí se reconoce lo que es las operaciones o las expresiones regulares. Por lo general, estas están disponibles o organizadas como qué? Como si fueran prácticamente operaciones aritméticas. Aquí vemos una que es la unión especialmente entre dos idiomas. L unido con M. Es decir, cuando yo voy a abordar una optimización de mi autómata, entonces yo voy a decir, voy a trabajar con una expresión regular para poder integrar más símbolos y poder reconocer una mayor cadena de caracteres, una mayor cadena de qué? De símbolos que puedan ser aceptados en mi tabla de simbología. Aparecen otros conceptos como es la cláusula de Clecking y la cláusula positiva de este. Este lo que hace es prácticamente, es enfocado a un lenguaje de los que yo tengo, ¿sí? Ya sea L, M, hay unas expresiones para poder concatenar y otras, en este caso, esta cláusula, que es reconocida como la prima, la cláusula prima, que lo que hace es, en pocas palabras, identificar un conjunto infinito, ¿sí? Para las repeticiones de los elementos que se están ordenando en ese conjunto de estados que yo identifico. Y la positiva lo que hace es L+, es simplemente que a partir de todas las repeticiones de los símbolos del lenguaje, sin cero de repeticiones, es decir, eliminar las repetidas. Entonces, lo que hago yo es identificar este tipo de cláusulas y anotaciones para decir que mi expresión va a eliminar, va a arrojar, ¿sí? Perdón, arrojar no, va a descartar, es la palabra correcta. Va a descartar en ese conjunto de símbolos
que yo tengo identificado para poder ser aceptado. ¿Ya? Bueno, y viene el concepto de precedencia y asociatividad, que estaba dentro de las temáticas. Aquí lo que se busca es la implementación de la concatenación, ¿sí? De esos símbolos que vemos nosotros en una expresión como tal. Por ejemplo, si X es una expresión regular, entonces X' significa que 0 o más apariciones de esta dentro. Entonces, al yo identificar de que pueda existir alguna o ninguna, entonces yo para decir esto, ok, entonces puede que exista, en lo que vimos en el anterior estado 0, 1, entonces de que exista, voy a declarar una expresión regular X' o 0', ¿verdad? Indicando de que puede existir una aparición o no puede tener aparición. Entonces es decir, que me la pueda aceptar. Entonces ya comienzo yo a complementar todos esos símbolos, toda esa tabla, ¿para qué? Para que mis autómatas comiencen a funcionar un poco más complejo, ¿ya? Y usted quiere trabajar, como lo vemos acá, ¿a través de qué? De todo el alfabeto como tal, pues usted utiliza las cantidades de símbolos que quiera. Es muy curioso reconocer de que todo esto surge para que ese autómata que tuviste acá en primera instancia no se crezca tanto. Entonces, o lo que hacemos es utilizar este tipo de expresiones para complementar. Y en vez de identificar, lo que pasa es que el carácter que salió fue una A mayúscula, no la A minúscula, ¿sí? Entonces, para saber cuáles dentro del alfabeto, las mayúsculas, minúsculas, entonces utilizamos ese tipo de medios, ¿sí? Ese tipo de simbologías, ese tipo de expresiones. Y ahí está una implementación como tal de este tipo de aspectos. ¿Para qué? Para que a partir de las expresiones regulares, lo que hago yo es verificar de que realmente se cumpla, ¿verdad? Y mi autómata pueda representarlo de una mejor manera, para que mi analizador léxico no tenga tanta complejidad. ¿Sí? Esto es importante reconocerlo, identificarlo. ¿Ya? Algunos ejemplos de expresiones regulares, por ejemplo, si yo tengo acá, aquí tengo el concepto de decir, dígito D va a ser igual a ¿qué? A 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, esas son la cantidad de valores que va a tomarme esa expresión llamada dígito D. ¿Sí? Lo mismo sucede con el entero. Entonces, entero va a ser tanto positivo como negativo. ¿Sí? Al momento, y también puedo ser representado con la existencia o no existencia de alguno de estos, que es el D', el D más que vemos allá. Y así sucesivamente vamos identificando nosotros. Es como reconocer este símbolo, me va a identificar este conjunto de posibles estados que vaya a tener. ¿Ya? Eso es lo que hacemos nosotros con una expresión regular. Aparece el concepto de lo que es la máquina de pila o máquinas de pila. Las máquinas de pila es orientado a los autómatas finitos, pero con un fin. ¿Sí? No sé si alguno por lo menos alcanzó a escuchar en algún momento dado en programación, ¿sí? Lo que es apilar y desapilar, ¿sí? Apilar de hacer los insert, meter datos y sacar datos, pero con el funcionamiento de una pila. ¿Sabes lo que es una pila en programación, cierto? Las personas que están presentes, por favor. Jóvenes No, de los que están señor, presentes, yo por favor. recuerdo. No, No, que yo todavía no recuerde. está. Bueno, en estructura de datos Sí, existe sí, lo que son arreglos, en vectores estructura de datos, matrices, exactamente. el concepto de que es una pila, ¿verdad? Una cola, unas listas. Entonces, el mismo concepto es trabajado acá, ¿sí? El primero que ingresa es el último en salir. Entonces, la forma como yo voy a apilar los símbolos es la misma forma que yo voy a permitir evidenciar una operación de un estado y la salida como tal. Entonces, en este caso, es esto lo que se quiere hacer para poder decir que hay un rechazo o no un rechazo de los símbolos. ¿Ya? A partir de ahí se crea el autómata de la pila. Entonces, con ese orden, lo que hacemos es construir una matriz de estados, identificando los conjuntos que ya vimos, símbolos, ¿verdad? Los estados y las transiciones que queremos ver. Esa es la forma de representarlo como tal. ¿Ya? Aquí no vamos a hacer mucho énfasis porque no es temática puntual a trabajar, igual no es, aquí no tenemos que abordar aspectos orientados a lo que es estructura de datos, simplemente reconocimiento de la simbología, ¿sí? ¿A través de qué? De la máquina de pila. Porque la máquina de pila lo que hacemos es orientar simplemente la simbología y establecer la pila, el concepto si la pila que yo estoy identificada, en este caso la estructura, está vacía o está llena o está ordenada. ¿Ya? Entonces, esos son los conceptos que vemos acá. Para no demorarnos un poquito más, vamos a avanzar a la temática que correspondía. ¿Qué es el concepto de nuestro análisis sintáctico del compilador? Cuando nosotros nos enfocamos al concepto sintáctico del compilador, nos estamos enfocando ¿a qué?
a la teoría de gramáticas. Aquí nosotros vamos a reconocer todo lo que son los conjuntos de, todo ese conjunto de normas que van a definir la construcción de mi lenguaje. Es decir, ya sé cómo reconocerlos, o ya lo reconozco a través del léxico. Ahora defino ese conjunto de normas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que este pueda ser interpretado por mi lenguaje. Y a partir de aquí, pues como dicen por ahí, comenzamos a organizar esa norma para una mejor producción y la regla de siempre, ¿no? Es de un lado izquierdo a un lado derecho y el separador el cual se lee. Se le va a definir, digamos, como lo vemos acá. Nosotros vamos a utilizar este tipo de terminologías, ¿sí? Como lo vemos aquí. Por ejemplo, el NT entre paréntesis que vemos acá, ¿sí? Entre los símbolos de mayor y menor, NT, los cuales siempre van a estar en ángulos, indicando los no terminales y definiendo la estructura del lenguaje a partir de aquí. ¿Sí? El lado derecho es cualquiera hilera de terminales T y N.T pueden ser algún existencial como tal. ¿Ya? Entonces, el objetivo de toda gramática, a partir de aquí, al construir una gramática, es que usted genere un hilo, ¿sí? O una hilera definida ¿por qué? Por, digamos, algún concepto, algún conjunto de derivaciones que vamos a tener nosotros. A partir de aquí poder reemplazar, es decir, hey, ¿cuál es la gramática que normalmente, para que hagamos una analogía, en inglés, ¿cierto? Usted le enseña una teoría de gramática en inglés, ¿sí? El verbo to be, cómo organizar las oraciones, bueno, lo mismo sucede acá. Esto es un lenguaje. Para poder yo interpretar, para que mi máquina interprete y reconozca el lenguaje, yo tengo que organizar cada palabra para que tenga un sentido. Entonces, a partir de aquí, de esta gramática, lo que hacemos es organizar la simbología inicial de la gramática. ¿Sí? ¿Y de qué orden se va a interpretar? Por eso es de izquierda a derecha, tal cual se hace la revisión. A partir de aquí comenzamos a reconocer esta simbología, cuál es la primera, cuál es la siguiente y cuál es la hilera o el hilo a ir reconociendo. Cuando habla de hielera no es de hielo, ¿no? Simplemente del hilo en que se va reconociendo cada estado, cada palabra, cada carácter como tal. Y a su vez, cuál es la que se va derivando a partir de ella para poder interpretar si tiene o no tiene sentido. Entonces aquí nos muestra este ejercicio de aprendizaje 1, 2 y 3. Tenemos S, entonces para poder a partir del cuál es la hielera, S más P. Entonces S pasará primero a P y entonces P al símbolo I que vemos acá. Derivando de la anterior gramática, aquí se observa lo siguiente. S, número 2, P, número 3 y el. Entonces, entre otras formas, para poder desglosarla, son simplemente la asociación que tenemos arriba. Como ves, S, número 1, S más P, número 2 y número 3, que son prácticamente la simbología que vemos acá, en reconocimiento a lo que vemos ahí. Listo. Y así es, en pocas palabras, lo que nosotros estamos observando. O podemos ir asociando cada uno de esos símbolos que vemos ahí. Aparecen muchos conceptos, como lo habíamos visto, o como se había reconocido, el árbol de derivación, ¿sí? A partir de ahí, como yo lo puedo generar, ¿sí? Pero esto lo hace ¿quién? Mi compilador, de manera interna, para reconocer cada palabra, cada letra, cada símbolo, con el cual va a tener una representación dentro del lenguaje. Entonces, aparece la construcción de la gramática con base a ¿qué? A la máquina de estado finito. A partir de la máquina de estado finito reconozco la existencia de estos símbolos o de esta gramática, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que comenzamos nosotros a reconocer o identificar, ¿ok? Bueno, ya esto es solamente complementario, no es necesario, pero es importante que lo leas, lo reconozcas y lo interpretes. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? De una derivación en particular, ¿verdad? Frente a la cadena A más B por C. Entonces, para poderla derivar y poder ordenarla, a partir de la gramática que yo tengo, identifico unos tokens o unas variables, reconociendo variables o constantes. En este caso, todas las que vemos aquí, A, B y C, son variables. Y podemos decir que los operadores trabajarían como unas constantes. Entonces, aquí vemos que mi gramática que estoy reconociendo, o expresiones, si lo ves, estoy reconociendo esta variable E, entonces la voy interpretando del inicio, ¿cierto? Entre el símbolo de mayor y menor. ¿Alguien tiene el micrófono activo, por favor? Y comienzo a darle una derivación. ¿A partir de qué? Menor es el primero,
para ir reconociendo el orden, esta me va a capturar ya el operador como tal. Este ya no sería una variable, sino que una constante porque va a tener el operador. Ese nunca va a modificarse. Los valores que van a cambiar son las que van a tener estas que están acá. Lo mismo sucede aquí y voy a generando mi árbol especialmente para reconocer la gramática, perdón, para interpretar esta instrucción a través de la gramática que tengo acá representada. ¿Ya? Normalmente, ¿qué me muestra acá? Que estas operaciones son ambiguas, lo cual puede traer errores. Por eso se utilizan prioridades en los operadores. Usted cuando estaba programando se le reconoció o le interpretaron en algoritmo, en programación 1, su docente le mencionó sobre la jerarquía de operadores. Hay operadores que tienen mayor jerarquía y menor jerarquía al momento de reconocer esa estructura. Entonces, esto también se trae acá y se aborda frente a este desarrollo. ¿Listo? Regálame un segundo, por favor. Disculpen, había llegado a un domicilio que había pedido horas para la cena. Ok, bueno, continuando con lo que estábamos mencionando, estamos conversando y hablando y socializando sobre el concepto de gramática, pues es la forma como nosotros representamos o como a través del compilador, ¿cierto? A partir de aquí se reconoce la teoría de gramática, ¿ya? Así, representamos una gramática para reconocer todas esas expresiones o instrucciones que van a ser establecidas, desarrolladas, especialmente dado el momento que se toca programar. Entonces, de esa forma, a través de esto se va interpretando la gramática y se van asociando y podemos reconocerla como lo vimos en ese árbol en particular. Aquí sucede la siguiente temática, que es el procesamiento dirigido por la sintaxis. Entonces, para una gramática, reconocerla y ser traducida, ¿sí? Es importante también reconocer su sintaxis. Entonces, a partir de la sintaxis, reconocemos los símbolos que van a expresarse. ¿Qué me indica acá? Pues lo vemos aquí, por ejemplo. Se va a leer A, se va a imprimir A, se lea el símbolo del operador, me va a leer el siguiente variable, va a imprimir B, ¿verdad? Va a leer el siguiente operador, que es el multiplicación, el asterisco, va a leer C, mostrará C, ¿verdad? Imprimirá C, perdón. Entonces, imprimirá la productoria que va a tener y posteriormente va a imprimir más. Entonces, entre las llaves y las acciones hay que tomar la famosa impresión, que es las llaves que vemos ahí. Pero esto porque son operadores que hay que reconocer ahora dentro de la gramática, C, A, B, C. La multiplicación, esto también hay que darle una productoria. Entonces, eso hay que explicarlo o desglosarlo como tal. Y esas son las sentencias que nosotros realmente llevamos de manera consecutiva para el procesamiento que sea dirigido por la sintaxis. A partir de ahí surgen los símbolos. Es que nosotros a través de nuestra máquina de estado finito decimos, ok, ¿cuáles serían los símbolos? ¿Cuál sería la representación en este caso? Para que nuestro procesador en particular del computador, que es quien realmente interpreta el compilador, pueda reconocer lo que yo le quiero traducir. ¿Listo? Pues esos son aspectos un poquito más puntuales frente a esta procedimiento frente a las sintaxis de la gramática. Aparece también la teoría de reconocedores de lenguaje de reconocimiento descendentes y el ascendente, como su propia palabra lo dice. ¿Sí? Nosotros aquí podemos reconocer que de manera ascendente, así como ascendente, va a funcionar la máquina de pila de un estado. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona una pila? Haciendo los inserts, cuando vas a hacer, para decir que se va a mostrar un descendente, significa que tienes que comenzar desde atrás, ir sacando. ¿Ya? Entonces, ese sería el orden como tal a trabajar. Y esto solamente para reconocer ese tipo de transiciones que se pueden ir validando, ir sacando
y las estrategias que hay o que reconoce el compilador para ir, digamos, extrayendo. Entonces, digamos, estos son conceptos muy puntuales, pero son ejercicios que tú puedes leer con mucha más calma para que lo vayas comprendiendo y vayas familiarizándote un poquito con el lenguaje que se ve acá. Recalco, esto son ejercicios un poco muy tediosos, pero son básicamente a partir de que la representación ya netamente con el conjunto seleccionado que se da, ¿a qué? A reconocer cada símbolo. Miren que aquí lo vemos. Por ejemplo, tal como funciona los símbolos de entrada, reconocer el if, el while, el paréntesis, el más. Eso lo hace internamente el compilador para reconocer que esas palabras reservadas que tú estás digitando. Entonces hay una forma que lo vamos a reconocer, ya sea una forma descendente o ascendente, según que la gramática como tal que se esté trabajando. Entonces se hace prácticamente su reconocedor a través de qué? De la expresión que vimos nosotros, ¿se acuerdan? De nuestra máquina de estados. Identificamos los estados posibles para poder identificar sus transiciones. Listo. Esto ya es solamente para que ustedes se familiaricen un poquito cómo se organizaría. Y internamente esto queda organizado con una estructura de datos. ¿Ya? Y tiene esa familiaridad como tal. Aquí vemos ese taller, un taller prácticamente, esto es autónomo, ¿no? Esto no es necesario que ustedes los hagan, pero sí pueden hacerlo para ir reconociendo y familiarizándose un poquito más. ¿Ya? Bueno, a partir de aquí ya viene la unidad número 4, que es la fase de síntesis del compilador. Luego de haber hecho toda esa representación de símbolos como tal, viene la parte de síntesis. Es decir, ya sintetizando, haciendo la síntesis, perdón, ya entregando en pocas palabras la representación que necesitamos nosotros. ¿Ya? Les voy a pedir un favor inmenso, que me den un segundito, por favor.
Bueno, listo. Bueno, hasta aquí, pues, gran parte de la temática que podemos ver nosotros. Vamos, porque ya estoy un poquito atrasadito con la de auditoría. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar esta parte ya de síntesis como tal, de la fase de síntesis del compilador, esta unidad número 4, ¿verdad? Como algo muy puntual. Aquí lo que se busca es enmarcar un proceso para convertir el código fuente, que es el lenguaje natural o el lenguaje máquina. Entonces nosotros lo que hacemos es, a partir de esta etapa, reconocer la generación del código intermedio, mantener la semántica del programa, el programa traducido en alta calidad como tal y representarlo. Entonces ya aquí comenzamos a ir reconociendo esas rutinas puntuales que tienen que ver. ¿Cómo es, digamos, reconocer esas partes puntuales del registro del procesador para que pueda ser traducido? Aquí, como lo habíamos mencionado, basado en la pila, en el stack bash, ¿sí? Que son estrategias, son arquitecturas utilizadas para optimizar el código, ya de acuerdo aquí a la interpretación como tal. Listo. Entonces, ya esta parte, pues la estaríamos más o menos profundizando un poquito la otra sesión, ya que por cuestiones de tiempo quise retomar un poquito para solucionar dudas e inquietudes que se tenían en la anterior tutoría, en la anterior sesión, perdón, que algunos me habían mencionado, me habían escrito por el WhatsApp, que no entendían, profe, había mucha gráfica. Yo, tranquilo, yo voy a hablar puntualmente aspectos que corresponden interpretar en estos momentos. Si te vas a dedicar más adelante a todo el sistema computacional, ¿verdad? Interpretación desde la parte de la máquina, pues sí, ya te toca preguntar un poquito, pero para tu formación profesional en estos momentos, lo que te he socializado, te he compartido, es la temática puntual a reconocer, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. No, señor. Bueno, los que están conmigo ahora en auditoría, pues nos vemos en 15 minuticos. Sí, por favor, le agradezco que le comenten al resto de muchachos. Vale. Listo, profe. Hasta luego. Listo, muy amable. Que estén muy bien. Nos vemos ahorita los que están conmigo en auditoría. Gracias por el apoyo.